Hola gente, ¿cómo están? Bueno, en este video lo que les voy a estar mostrando es un medidor de ESR, como podemos ver acá. Si bien ya tengo hecho un video, pero es analógico, el video que tengo hecho con operacionales y demás. Mucha gente me parece que le interesó el video, por eso me dejaron muchas preguntas y demás. Y acá tengo una versión hecha con Arduino, es muy básica. Se resume todo a dos transistores y una resistencia, lo cual, bueno, el resto de los componentes que ven acá, dos diodos y demás son protecciones, pero es una resistencia y dos transistores típicos, o sea, 3904 y 3906, un NPN y un PNP. Es muy sencillo y todo lo hace por software, que es lo interesante, ¿no? Así que, por ejemplo, yo acá tengo puesto una pantalla OLED, la que uso para cualquier cosa, pero pueden usar la que quieran, la pantalla que quieran. Ponemos, por ejemplo, el capacitor y ahí nos da los 5 ohms de ESR que tiene el capacitor. Lo sacamos, se va de escala y ahí nos muestra que se fue de escala. Así que bueno, vamos a ver de qué se trata este video. Este video está auspiciado por Altium Designer, un software profesional de diseño electrónico de alto nivel. Con él podremos crear diagramas y circuitos impresos de manera profesional, uno de los software más buscados por las empresas. En la descripción dejaré el link para el que desee realizar una prueba. Muchas gracias. Bueno, acá estamos en el pizarrón, como es ya costumbre nuestra. Vamos a hablar un poquito de qué es el ESR. Si bien yo les voy a dejar en la descripción el video que hablo más por ahí en profundidad, pero vamos a un poquito a resumirlo o a refrescarlo, ¿no? Vamos a ver qué se trata. Es la resistencia serie equivalente. ¿Por qué decimos serie equivalente? Bueno, porque en realidad el capacitor se puede tomar como un modelo, ¿no?, para estudio de esta manera, donde nosotros tenemos acá los bornes del capacitor. Esta es la resistencia serie equivalente y esta es la resistencia paralelo equivalente, ¿no? EPR y ESR. Obviamente no está en paralelo, está en serie. Esa es la clave. Bueno, ¿de qué se trata esta resistencia? Bueno, la resistencia, la EPR, la voy a nombrar primero para sacárnosla de encima, que es la resistencia que está dedicada a las fugas del dieléctrico. Por ejemplo, el capacitor tiene en su interior el dieléctrico, que es el aislante, ¿no? Entre las dos capas del capacitor nosotros tenemos una capa dieléctrico y otra capa, ¿no? De acá vamos a sacar un borne, de acá vamos a sacar el otro, y esto es lo que conforma el capacitor. Muchas veces esto viene arrollado, por ejemplo lo van a ver así en una espiral y de un punto sale una placa y del otro punto sale la otra y en el medio tiene la aislación. Eso muchas veces lo van a ver también. Depende del tipo de capacitor, si es multicapa, si es monocapa, bueno, depende de la tecnología, hay muchas tecnologías de esto. Pero bueno, para no ponernos tanto en eso, vamos a seguir con esto, así no lo hacemos tampoco extremadamente largo. Entonces esta resistencia está debida mayormente a lo que es el dieléctrico del capacitor. Después tenemos la resistencia serie equivalente. La resistencia serie equivalente es una resistencia que es de pérdidas. Normalmente cuando ustedes desarrollan, ustedes tienen una bobina, por ejemplo, por decir algo, o un capacitor o lo que sea, no es, o sea, esto es ideal. Pero cuando ustedes lo ponen real, ¿qué tienen acá? Tienen resistencia, tienen una capacidad, tienen más resistencia. ¿Y por qué hacen esto? Y porque esto en realidad la bobina tiene bornes, tiene dos terminales donde van a soldar o donde los van a unir. Esos terminales tienen resistencia de contacto. O sea, hay que sumar todas las resistencias que tenemos en conjunto al componente cuando pasa a ser de ideal a real. Entonces acá nos pasa exactamente lo mismo. Acá tenemos un capacitor que en realidad tiene los bornes del capacitor, tiene también lo que viene a ser el aislante, bueno, lo que es el arrollamiento, la cantidad de vueltas que tiene dadas. En sí hay un montón de cosas, o sea, mientras más cantidad de vueltas tiene una resistencia más grande, o bueno, depende cómo lo analicen. Pero podemos hacer algo muy sencillo. Por ejemplo, si la capacidad es muy alta, ¿no? Yo tengo capacidad muy alta, varios microfaradios por decir algo, el ESR suele bajar. Esto es como norma, porque es un tema de construcción, de la cantidad de espiras que tiene, están en paralelo, baja la resistencia porque están en paralelo, etc. Si la capacidad es baja, normalmente el ESR es alto. Entonces, por ejemplo, un capacitor de 10 microfaradios va a tener más ESR que uno de 1000 microfaradios. Eso es un tema que es real. Otro tema también es la tensión. Si la tensión es alta, por ejemplo un capacitor de 300 volt o 400 volt, el ESR va a ser alto también, porque al tener tanta cantidad de aislación, porque para aislar 300 volt o 1000 volt tenemos que tener mucha cantidad de aislación, muchas vueltas de aislante para que no se rompa el dieléctrico porque hay mucha tensión. Entonces todas esas vueltas extra de aislante que le damos para que el dieléctrico no se rompa porque tenemos mucha tensión, va obviamente a influir directamente en la ESR. Entonces hay un montón de cosas a tener en cuenta. Por ejemplo, también un tema que tenemos que tener en cuenta es la frecuencia de operación. Una cosa es trabajar, estoy haciendo como una reseña re general, Una cosa es trabajar en 50 Hz, ¿no? En lo que viene a ser una fuente de alimentación estándar, ¿no? La típica transformador, bueno, el puente,
este tipo de fuente, por ejemplo, que trabajamos a 50 Hz, y otra cosa es trabajar, por ejemplo, a 100 kHz, donde nosotros tenemos un PWM que controla un transistor, que controla acá la bobina. De este lado tenemos, bueno, el diodito y el capa. Acá ya hay otra frecuencia, una fuente switching. Entonces, esta frecuencia también tenemos que tener en cuenta una cosa. No sé si recuerdan el video en el que hablé de driver FET, pero en el tema de los driver FET, nosotros teníamos un problema que la señal que llega al capacitor, ¿no? Nosotros tenemos acá el MOSFET, ¿no? Hecho de una manera genérica. Recordemos que acá hay un capacitor en el medio y cuando nosotros inyectamos una frecuencia acá muy alta, lo que pasa es que este capacitor tendía a hacer esto, ¿no? No sé si recuerdan, tiende a hacer que sea más redondeado. Y este tiempo, ¿no? Este tiempo que hay acá, este tiempo es lo que hace que el capacitor pase por un instante en una zona, en una región lineal y en ese momento calienta. Por eso, ¿qué es lo que hacemos siempre que queremos trabajar en una fuente de switching o en potencia y en alta frecuencia? Poner un driver. Nosotros acá agarramos, ¿no? Y en este punto nosotros acá ponemos lo que viene a ser un driver FET. Y ese driver FET lo que hace es elevarnos el nivel de corriente, porque adentro esto es como si tuviese un capacitor, ¿no? Si le pasamos un modelo equivalente es como si tuviésemos un capacitor a masa, ponele ejemplo, ¿no? Perdón para los puristas, pero más o menos de ejemplo. Y si yo acá le pongo una corriente muy baja, lo que va a pasar es que este capacitor va a tardar más en cargar por corriente constante. Si le pongo una corriente más alta va a cargar más rápido. Y eso es lo que hace el driver FET. En definitiva, lo que hace es elevarle el nivel de corriente. Por eso los driver FET consumen 2 A, 3, 5, 6 A, depende de la potencia, porque le mandan más corriente acá. De esa manera hacen que este tiempo sea más corto y pase menos tiempo por la zona lineal y de esa manera no calienta tanto. Bueno, ese es un tema que hay que tener en cuenta. Nosotros trabajamos con 100 kHz. Esta resistencia serie equivalente que tenemos acá, que es fija, ¿no? Porque tiene que ver con cómo está diseñado el capacitor y demás. Nosotros lo sometemos a más frecuencia. Lo que va a pasar es que esta resistencia va a absorber parte de la corriente que estamos usando para cargar o sea, lo que viene a ser el capacitor en este caso, y el capacitor va a empezar a calentar, va a empezar a tener pérdidas y todo lo que ustedes ya saben que pasa en la fuente switching. Por eso en la fuente switching casi siempre se termina quemando un capacitor, porque nosotros lo sometemos a una frecuencia determinada y si el capacitor no dice bajo ESR, que hay muchos que lo dicen en el costadito, ¿no? Ustedes tienen el capacitor acá, ¿no? Con la línea de los menos, normalmente dice low ESR, los que son obviamente de bajo ESR. Y estos capacitores lo que tienen es que están diseñados para trabajar en fuente switching. Entonces de esa manera nosotros lo que hacemos es poner una resistencia que soporte, ¿no? Adentro, internamente, todo el conjunto armado, o sea, la tecnología de montaje de ensamble, ¿no? Que tiene el dieléctrico con las placas y todo como está desarrollado adentro, está preparado para trabajar en frecuencias altas con corrientes altas. De esa manera obviamente se va a calentar igual, pero está trabajando de una manera que está pensada, por ejemplo. Porque si yo pongo un capacitor que no es low ESR, lo que va a pasar es que se va a calentar más rápido, se va a secar el dieléctrico más rápido y se va a desgastar el capacitor. Incluso a veces lo ven hinchado y demás. Entonces tengan en cuenta eso. Lo mismo con la temperatura. Algunos dicen más de 100 grados, otros dicen menos. Bueno, también, porque al calentar, por poner una corriente mayor en esta parte del capacitor, poner una corriente mayor en esta resistencia, esto calienta, esto genera pérdidas y demás. Bueno, son bajo SR y soportan más temperatura los capacitores dedicados. También tenemos trucos, ¿no? Podemos poner, en vez de uno, podemos poner acá varios capacitores en paralelo de menor valor. Y con estos capacitores de menor valor lo que hacemos es como si estuviésemos poniendo acá otro, acá otro, todos en paralelo, y estas ESR están en paralelo, lo cual bajamos la ESR poniendo muchos capacitores. Es otro truco que también creo que lo comenté en algunos videos, pero bueno, es interesante verlo. Ahora yo les voy a explicar, hay varios métodos para leer la ESR, no de un capacitor, que en definitiva es una resistencia, un valor en ohms, lo que queremos leer. Pero bueno, nosotros lo que vamos a hacer es, por ejemplo, vamos a hacer un ejemplo práctico, ¿no? Yo tengo acá un generador de funciones con su resistencia de generador de funciones, normalmente son 50 ohms. Este es nuestro generador. En este punto vamos a poner nuestro capacitor que tiene su ESR y en este punto nuevamente vamos a poner el osciloscopio, ¿no? Osciloscopio acá. Entonces, ¿qué es lo que vamos a estar haciendo con esto? Bueno, básicamente acá tenemos una B del generador y acá tenemos obviamente una B del capacitor. Eso es lo que tenemos, ¿no?
entre esto que está acá es un capacitor, entre este punto y este hay un capacitor. Entonces, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Venimos acá y le decimos, bueno, a ver, te inyecto una señal, por ejemplo, no sé, 10 kHz, por decir algo, 50 kHz, 100 kHz, por decir algo. Ponemos 10 kHz acá, ponemos, qué sé yo, 100 mV, por decir un número, o 200 mV, no importa. Y esa tensión, que es la VG, y esta frecuencia, nosotros la inyectamos en este capacitor. Después acá lo que nosotros tenemos es básicamente, si nosotros despejamos un poco el circuito, lo pasamos por ejemplo a una continua, miren lo que pasa. Si nosotros eliminamos lo que viene a ser el capacitor, nos queda la ESR, acá estaría el capacitor chiquitito, esta vendría a ser la RG, esto vendría a ser VG, y en este punto nosotros pondríamos el osciloscopio. ¿Qué es lo que tenemos acá? Un divisor resistivo. El típico divisor resistivo de toda la vida. No sé, creo que se me corrió el pizarrón, ahí está. El típico divisor resistivo de toda la vida. Nosotros calculamos el divisor resistivo, podemos tener esta tensión en base a una formulita, ¿no? Podemos tener la BC igual a BG sobre ESR, RG más ESR, ¿no? Recuerdan esto, es como muy básico. Esta fórmula es la que nosotros sacamos siempre para hacer todo lo que nosotros sabemos. Si conocemos, por ejemplo, la BG, esta la conozco, ¿no? Vamos a poner una sede conocida, ya sé que es como re guarro lo que estoy haciendo, pero bueno, una sede conocida. Esta también la conozco porque es 50 ohms, esta no la conozco, y esta BC la puedo medir con el osciloscopio con un voltímetro. Si hacemos todo este cálculo, lo pasamos, hacemos una distribución, un cambio, ¿no? Hacemos una distributiva y pasamos al otro lado, y bueno, todo lo matemático que ustedes ya conocen, para que nos quede el valor de lo que viene a ser la ESR, nos va a quedar algo así. Si nos queda algo así, nosotros ahora tenemos el valor de resistencia en función del valor que estamos midiendo acá, y después tenemos el valor, obviamente, del generador, ¿no? El valor que nosotros le inyectamos, que tenemos que conocerlo también, el RG y obviamente otra vez. Bueno, esto es un pasaje que yo hice de la fórmula de divisor resistivo para hallar una de las resistencias que tenía ahí. Hay muchas formas de hacerlo, pero bueno, es una de las maneras. ¿Qué es lo que voy a estar haciendo yo en Arduino? Bueno, yo en Arduino no voy a generar una señal, que podría hacerlo, podría inyectar una señal, pero no lo voy a hacer porque hay un método que es más sencillo todavía. Yo puedo generar una señal acá, esto puede ser así, una cuadrada, y ustedes lo que van a ver en el osciloscopio es una cuadrada de menos amplitud. Y el valor de la amplitud, este valor de la amplitud que tengo acá, este valor de tensión, va a ser el que voy a poner, ¿no? Acá y acá. Y ese valor es el que me va a dar, si el valor es muy chico, son milivolt normalmente, si son muchos milivolt o pocos milivolt, nos va a dar más o menos ESR, porque es la ecuación que tenemos acá. No hay mucha ciencia ni nada. Pero ¿qué voy a hacer con Arduino? En lugar de hacer esto, de mandar una frecuencia, un tren de pulsos de frecuencia, voy a mandar un solo pulso, porque es más fácil, no necesito trabajar con PWM, no necesito hacer muchas cosas. Mando un único pulso y después lo que hago es medir este valor, ¿no? Este delta B que tengo acá, lo mido y según eso lo meto acá en la ecuación. Es lo mismo, porque en realidad yo acá no estoy trabajando con frecuencia ni nada, yo estoy trabajando con tensiones, lo cual no me interesa mandar 50.000 pulsos o mandar un pulso o mandar 10. Eso, no sé, ustedes si lo quieren hacer de otra manera, tienen el código para que lo puedan modificar, pero yo de esta manera la verdad que lo comprobé y anda bastante bien. Así que voy a mandar un pulso, ese pulso lo que va a hacer es cargarme acá el capacitor por un instante y según esa capacidad que tiene me va a mostrar un valor de referencia acá de la tensión que está entre la ESR y el capacitor. Bueno, el capacitor lo podemos desechar por este momento porque es el valor que nos va a dar la ESR, que vamos a tener un valor en milivolt que vamos a poner acá y nos va a dar una ESR. Es básicamente eso, no hay mucha más ciencia. Ahora, yo hice un pulso más o menos de unos 100 microsegundos. Microhenry estaba poniendo. Ya estoy quemado de la cabeza. ¿Qué va a ser? Es así, de 100 microsegundos, que son unos 10 kHz aproximadamente. Está bien, podría ser más chico también el pulso para tener una frecuencia más alta, no habría problema, pero bueno, yo hice eso porque nada, me salió fácil y lo probé y anda bien. Así que esto es lo que hice yo. Como podemos ver, tenemos el transistor de arriba, el PNP, que lo que hace es una llave, es para mandar la tensión de fuente, que son más o menos 5 volt, hacia la resistencia de un K, y abajo tenemos un transistor NPN que lo que hace es poner a masa, ahí ven dos diodos, uno N41 y 48, que son de protecciones para que la tensión que está midiendo con el capacitor nunca supere los 400 o 500 milivolt. Y después lo que hacemos en ese mismo punto donde tenemos el colector del NPN más los dos diodos más
lo que viene a ser la medición del dispositivo, ¿no? Del capacitor, tenemos el canal analógico, que es el que mide la tensión, que son milivolt, básicamente. Entonces, entre ese punto que dice DUT positivo y DUT negativo, ponemos el capacitor. Básicamente pone el capacitor entre ese punto y masa, en paralelo al colector y el emisor del NPN. Y el transistor de abajo lo que hace es cortocircuitar, o sea, lo que hace es descargar el capacitor. Con el transistor de abajo descargamos el capacitor, que es lo primero que hacemos en el programa. Una vez que lo descargamos, después activamos el transistor de arriba, le mandamos 5 volt a través de la resistencia de 1K que tenemos en el medio, y bueno, con esa resistencia de 1K lo que hace es mandarle carga al capacitor por un determinado tiempo, por un lapso. El lapso que usa es el de 100 microsegundos, que yo le mando un pulso, y durante esos 100 microsegundos toma medición con el ADC y nos da el valor en milivolt. Lo metemos todo en la fórmula que les comentaba recién y nos da el valor de ESR. Eso es todo lo que hace el circuito. Después lo muestra en la pantalla, pero es todo lo que hace. De hecho, el programa, si vamos ahora y vemos el programa hace básicamente lo mismo. Tenemos, bueno, la parte de arriba que nos dice todo lo que es bueno, la configuración, ¿no? Las variables, las bibliotecas que está yendo a buscar. Eso, bueno, no importa. En el setup lo que hacemos es leer después el valor del ADC, el valor de la tensión de referencia, porque cuando leen el ADC, recuerden que normalmente uno hace 5 volt por la cantidad de cuentas dividido 1024 o 1023 posiciones. Bueno, esos 5 volt que nosotros multiplicamos normalmente no son 5 volt, son más o menos 5 volt. Entonces yo lo que hago es usar una función que ya les expliqué en otros videos, que es para tomar el valor real de tensión que tiene el Arduino. Y bueno, eso lo paso por alto porque tengo un video explicando eso. Después lo que hacemos es mostrar un saludo en la pantalla y mostrar esa tensión. Después pasamos al loop, que es en realidad donde está la magia de todo esto. En el loop tenemos, como podemos ver, primero configuramos lo que viene a ser la descarga del capacitor, o sea, el control del transistor NPN. Como podemos ver ahí, tenemos una función, ¿no? La que prende y apaga la salida, esperando unos microsegundos de descarga, y después pasamos a enviar el PNP, le damos un pico de tensión para que arranque, nos mande la medición. Después leemos con el ADC, bueno, en este caso yo tengo también ahí, bueno, tomo la muestra, después cierro el transistor, después hago un promedio, yo le puse 100 veces, pueden poner las veces que quieran. Ahí arriba un define que dice los samples. Y después lo que hacemos es con unos if, ahí mostramos, si se nos va de 20 ohms, ya no me interesa, entonces lo pongo como fuera de escala. Por eso el OL que tenemos ahí, y si está por debajo de los 20 ohms, lo muestro el valor. Esto es lo que hace, no tiene mucha más ciencia. Pero básicamente todo el proceso se basa en el divisor resistivo que les comentaba en el pizarrón antes y en el pulso que yo le envío de 100 microsegundos al capacitor. Es todo lo que hace. No hay mucha más ciencia, así que bueno, vamos a ver ahora cómo funciona en el laboratorio. Bueno, acá lo que tenemos es el circuito. Básicamente lo voy a prender y apagar para que vean de vuelta el saludo y todo eso. La pantallita, tenemos el saludo que está en el programa, ahí nos da la tensión de referencia que son 4600 milivolt, y acá ya arranca que está fuera de escala porque no tengo nada puesto, pero bueno, básicamente tenemos transistor PNP con la resistencia de 1K. Esta resistencia de 1K la tienen que medir. En el programa yo tengo una variable que dice 1100 porque yo la medí, me daba casi 1100 ohms, por eso le puse ese valor, pero tienen que medirla. Acá tenemos otra resistencia. Estas dos resistencias de acá, las dos de acá atrás, son para las bases de los transistores, nada más. Esta es la resistencia que vale la pena, la que está acá arriba. Y acá tenemos los dos diodos 4148 para la protección de tensión. Después de acá tengo un par de capacitores que voy a medir para mostrarles a ustedes. Por ejemplo, tengo este que está acá, que es de 100 microfaradios, ¿no? Si yo lo pongo acá, me da unos 5 ohms más o menos. Lo sacamos. Acá tengo uno de 1000 microfaradios. Todo esto más o menos el error del protoboard, ¿no? Porque la verdad que esto habría que soldarlo. 2 ohms. Este está mejor. Después acá tenemos otro. A ver, este me parece que es igual al anterior. Nos da también 5 ohms más o menos porque son iguales, los agarré del mismo lugar. Este que está acá nos da 9 o 8 ohms. Este que está acá nos da esa SR porque es de 400 volt. Recuerdan la teoría que yo les dije que iba a poner un capacitor de más tensión para que tenga más pérdidas. No quiere decir que sea malo, pero como es de más tensión, normalmente va a tener más pérdidas que uno de menos tensión. Por eso tiene casi los 10 ohms.
Este que está acá, no sé si es viejo, pero vamos a probarlo igual, porque ya que está. Y sí, 6 ohms. Este es de 100 micro, igual que los demás. Lo que pasa que es viejo, este capacitor es un capacitor de año del cohete, por eso está ahí medio viejito. Y acá lo que les voy a mostrar es una resistencia, para que vean, también podemos poner una resistencia, que nos da, bueno, está oscilando entre 10 ohms. ¿Por qué? Porque es una resistencia de 10 ohms, lo cual nosotros estamos midiendo bien el valor porque está haciendo la ley de Ohm con el divisor resistivo. Hace la ley de Ohm con el divisor resistivo y bueno, obviamente si tiene la tensión de entrada, la resistencia de un K y la que yo le pongo abajo, me va a dar un valor que matemáticamente va a ser el de la ley de Ohm para el divisor resistivo. Por eso me da los 10 ohms y me los lee bien. Ahora yo le pongo un capacitor y en ese caso aprovecha el pulso que le estoy enviando de 100 microsegundos para sacar el valor de SR, lo cual está bastante interesante y bueno, el circuito funciona bien. A mí la verdad me parece que por los componentes que tiene, yo que ustedes lo pruebo, por los componentes que tiene, porque es un Arduino, 2 transistores y nada, o sea, pruébenlo porque no tiene mucha ciencia. Y al tener pocos componentes, un circuito tiene menos tasa de error, ¿no? Porque si yo lo lleno de cosas, le pongo un montón de operacionales y demás, y bueno, no consiguen el operacional que tengo yo, o qué sé yo, alguna resistencia está mal, es muy analógico. Y cuando tiene un valor muy analógico, un error de inicio amplificado puede ser un error muy grande a la salida y después no les anda nada. Esto es un circuito que es, la verdad que es bastante digital, si lo queremos ver desde ese punto de vista, porque solamente usa el transistor para prender y apagar como un switch, y después el otro lo usa para cortocircuitar el capacitor de medida para descargarlo, lo cual no tiene mucha ciencia. O sea, todo lo hace el programa y es un programa muy básico también, que si le sacan la parte del LCD les queda mucho más corto. Así que, bueno, gente, espero que les haya servido el video, que no sé, lo puedan usar para algún proyecto que quieran. Y acá está la parte que me pedían con Arduino, que me parece que lo resolví de la manera más fácil posible para que lo puedan hacer sin ningún problema. Así que, bueno, gente, no se olviden de suscribirse al canal, de dejar su comentario, su like y nos vemos en el próximo video. Chao.